¿Quién es Maynard O'Death, o conocido también como Old Man? En este canal ya he hablado en más de una ocasión de la saga de Camino hacia el Terror, o en su nombre original Wrong Turn, y siempre he dejado en claro que aunque es una de mis sagas favoritas, también he enfatizado en que es una saga muy mal hecha desde el punto de vista de la calidad cinematográfica, narrativa y de la correcta continuidad de la historia en la mayoría de sus películas. Sin embargo, esto no quita que es una franquicia con personajes y características interesantes y misteriosos o misteriosas. Aquí entra en escena Maynard O'Death, o en otras películas conocido simplemente como el viejo o Old Man en el idioma original, un personaje bastante raro y misterioso del que vamos a hablar a detalle en este video. Antes de continuar, te pido rápidamente que si te gusta mi contenido le des like al video, te suscribas y dejes un comentario, así me ayudarás a crecer en YouTube. Para empezar a hablar de este hombre misterioso, voy a repetir algo que siempre digo cuando hablo de la franquicia de Camino hacia el Terror. La continuidad y el desarrollo de la historia en estas películas tiene poco o nulo sentido, ya que hay muchas contradicciones y vacíos argumentales, y aclaro que esto lo está diciendo alguien que creció viendo estas películas y se considera un fan de la saga. Ahora sí, no tomemos más caminos equivocados y vamos directamente con Maynard. Según lo que se nos cuenta en las películas, Maynard O'Death fue un hombre que gran parte de su vida la vivió en las montañas de Virginia del Oeste junto con su esposa Delilah, quien lleva muerta hace muchos años. En un momento determinado de la segunda película, Maynard le cuenta a uno de los protagonistas, el coronel, que en esas montañas vivían más personas, pero que todos se fueron cuando la fábrica de papel fue cerrada, dejando un extenso río de desechos tóxicos, lo cual mató gran parte de la fauna y también afectó a las personas de la zona, lo cual dio paso a la emigración de las mismas. Según lo poco que se nos cuenta en la película, podemos deducir que Maynard y Delilah tuvieron dos hijos, Pa y Ma, o así los nombran en los créditos. Estos son los dos deformes que vemos en la película con una relación de esposos o bueno, novios, pareja, lo que sea. Pero claro, si Maynard y Delilah eran personas físicamente normales y comunes, ¿por qué sus hijos nacieron con tales mutaciones? Aquí hay dos posibles respuestas. La primera es que Maynard y Delilah posiblemente eran familiares cercanos y eso dio pie a que sus hijos nacieran deformes. O la segunda posible respuesta es que todo o casi todo fue causado por los desechos tóxicos de la zona. Supuestamente nuestros tres caníbales favoritos, Tres Dedos, Dientes de Sierra y El Tuerto, también eran hijos de Maynard, o eso creen la mayoría de las personas que ven la franquicia. Pero ¿recuerdan el aviso que di al principio? Pues bueno, aquí se darán cuenta lo incongruente que es la mayoría de la historia. Vamos a hablar de todas las apariciones de Maynard a través de la franquicia, pero en orden cronológico de la trama. La primera aparición entonces de este hombre es en Camino hacia el Terror 5, donde se comportaba como algún tipo de líder de los caníbales cuando eran un poco más jóvenes, pero igual ya veteranos en el arte del consumo de carne humana, y asimismo les ayuda a concretar algunas de sus fechorías canibalísticas. Claro que también podríamos entender su papel como el padre de los caníbales, ya sea biológico o adoptivo. Esto lo digo ya que en la cuarta película, que funciona como la primera precuela, se menciona que los caníbales fueron encontrados cuando eran niños junto a los restos de sus padres devorados. Así que tenemos que creer que el viejo los acogió luego de los acontecimientos de esa misma película. Pero claro, en esta saga la continuidad lógica de la historia es algo inexistente por completo. Y finalmente nada de esto se deja en claro en la cinta. Por cierto, cabe aclarar que este personaje se supone que sí es el mismo que vemos en la primera y en la segunda película, solo que interpretado por otro actor, ya que el primero, Wayne Robson, ya había fallecido. Entonces en esta quinta película, luego de un altercado, el viejo termina siendo arrestado en un pueblo, pero los tres hermanos no descansan hasta liberarlo, dejando una completa carnicería a su paso. Pero sí, esta frase suena mucho mejor de lo que es en realidad la película. Al final, los cuatro se van en la mítica camioneta amarilla junto con una de sus víctimas. De aquí pasamos a Camino hacia el Terror 6, o bueno, en realidad no, ya que esta es por mucho la peor de la saga.
o al menos una de las peores. Es simplemente un sinsentido de principio a fin en el que los caníbales supuestamente pertenecen a una familia o un linaje que se dedica a realizar rituales o algo por el estilo, y a medida que avanza la película solo se pone peor. Y por si fuera poco, no aparece en ningún momento el viejo o Maynard, y tampoco se explica en qué espacio temporal sucede esta película. Nunca se entiende de dónde vienen o qué sucede después, o el mismo contexto de la película. Definitivamente, si la franquicia iba muy mal antes de esta película, luego de ella solo terminaron de sepultarla. Así que luego de desahogarme un poco con esa cosa que se hace llamar película, vamos hacia la primera entrega. Y es que aquí, como ya lo dije en otro video, vemos unos caníbales mucho más establecidos o mucho mejor establecidos ya en el bosque, y con una extensa colección de vehículos y pertenencias de víctimas torturadas, masacradas y consumidas por los tres hermanos. En los primeros 10 minutos de película vemos a nuestro hombre atendiendo en una vieja gasolinería, al parecer ubicada a algunos kilómetros de la carretera principal. El tipo se ve cansado, desgastado y en general desagradable, y por si fuera poco, afuera tiene puesto un mapa que muestra un camino alterno por la montaña del oso como segunda opción hacia la autopista o hacia las vías principales. Pero es un camino peligroso que, por si fuera poco, pasa exactamente por donde los caníbales ponen trampas y buscan víctimas para el almuerzo. Y allí es justamente donde se desvía uno de los protagonistas, Chris Flynn. No obstante, hay que aclarar que a pesar de la horrible actitud y el deteriorado estado físico y al parecer mental de Maynard, este no trata de convencerlo de tomar ese camino, aunque claramente tampoco lo detiene. El viejo nunca vuelve a aparecer en la película sino hasta el final, cuando los dos sobrevivientes vuelven a pasar por la gasolinería para quitar el mapa y evitar que otros corran el mismo peligro. Pero momentos antes, cuando él ve que se están acercando, se esconde rápidamente. Y no volvemos a verlo hasta la segunda película. De hecho, no volvemos a verlo hasta la mitad de la segunda película, cuando Nina y Mara entran a su casa buscando un teléfono, pero no encuentran a nadie. Solo hasta unos momentos después, cuando el viejo llega acompañando a quienes se supone que son su nieta y su hija, quien está a punto de dar a luz. Sin embargo, se va por agua y no lo volvemos a ver en ese momento, ya que Nina y Mara huyen y la película obviamente las sigue a ellas mientras los caníbales las persiguen. Entonces en esta película tenemos ciertas diferencias. Primero, que no volvemos a ver la gasolinería en la que este trabajaba, y segundo, que vemos su casa en el bosque y los que parecen ser el resto de sus hijos, porque como ya lo mencioné al inicio, su esposa ya no estaba viva. En esta película, Tres Dedos es bastante relegado, queda bastante, digamos, al fondo del protagonismo, porque como sabemos, sus dos hermanos mueren en la película anterior. Y aquí, Tres Dedos, sí, la verdad pierde mucho protagonismo, y además no tenemos ninguna interacción directa entre Maynard y él. Aunque la verdad, en la primera película tampoco sucede esto en ningún momento, lo cual nos lleva a preguntarnos en realidad por la conexión o relación entre estos dos personajes, Tres Dedos y Maynard, y a su vez entre los otros dos hermanos y Maynard. Y no, definitivamente nunca tuvimos una respuesta contundente a estas preguntas. Poco después, cuando el coronel escapa luego de derrotar a Tres Dedos en una pelea directa, llega, por el bien del guión, a la casa de Maynard cuando está solo limpiando el desastre luego del parto de su hija. Allí, el coronel, sin saber aún que el viejo tiene conexión con los caníbales, le pregunta qué sabe de ellos, y allí es cuando él le explica todo lo que dije al inicio del video, de la fábrica abandonada, los desechos tóxicos, la endogamia, la muerte de su esposa Delilah, y poco después intenta atacar al coronel, claramente mostrándose en defensa de los caníbales, pero este termina volándolo en pedazos. Entonces, a ver, hagamos una recapitulación rápida de quién es Maynard, porque hasta yo me perdí la verdad. Maynard, también conocido como el Viejo, tuvo dos hijos con su esposa Delilah, quien desconocemos si era familiar de él. Sus dos hijos nacieron completamente deformes, ya sea por el tema endogámico o posiblemente por la exposición prolongada a los desechos tóxicos, tanto de parte de su madre como de parte de ellos mismos. Estos dos deformes, hermano y hermana, se amaban mucho y tuvieron dos gemelos, a su vez incluso más deformes. Pero entonces, ¿eso dónde deja a Tres Dedos, Dientes de Sierra y el Tuerto? Pues bueno,
La saga nos da dos posibilidades y ya uno decide con cuál se queda. También son hijos de Maynard y por eso este les ayudaba. Pero eso no tendría lógica, porque entonces ¿dónde carajos estuvieron Pa, Ma y los gemelos durante toda la primera película? Y tampoco tendría sentido, porque entonces ¿dónde estaba Maynard en la cuarta película, donde se nos cuenta que los caníbales estuvieron casi 20 años viviendo en el sanatorio? No se entiende. O la otra posibilidad es que sus únicos hijos verdaderos son los otros, mientras que a los tres hermanos originales de alguna manera los adoptó o algo así. Pero también sería una coincidencia muy extraña. Pero bueno, en términos generales, este es el viejo o Maynard Odets, posiblemente uno de los personajes más misteriosos de la saga. Sí, yo creo que sí. Espero que les haya gustado el video. Si es así, se agradece un like y un comentario. Déjenme saber de qué otra película, personaje, franquicia o escena les gustaría que hablara en un video. Y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión.